Normas y principios del derecho del trabajo. Javier Neves Mujica, profesor de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la PUCP. En derecho del trabajo tenemos una normativa mucho más abundante que en otras áreas jurídicas, debido fundamentalmente a dos fenómenos: de un lado, la inexistencia de códigos o leyes generales que compendien la multitud de leyes y reglamentaciones en unos pocos textos, y del otro lado, la existencia de un tipo de norma singular de este campo, cual es el convenio colectivo, que convive con la legislación, aumentando considerablemente la mencionada proliferación normativa. En este artículo pretendo analizar las diversas situaciones que pueden ocurrir respecto de la aplicación de las normas a los casos concretos, incidiendo en las varias formas de relación que pueden existir entre aquellas y la actuación que cabe a los principios en cada caso. 1. Los distintos supuestos de aplicación. Considero que podemos identificar 4 situaciones distintas en lo tocante a la relación entre normas jurídicas y supuestos de hecho. A. Una sola norma aplicable, pura. B. Una sola norma aplicable, pero relacionada con otra. C. Varias normas simultáneamente aplicables. D. Ninguna norma aplicable. Si completamos este cuadro con la tipología de relaciones entre normas que trabaja Martín Valverde, adicionándole el caso de la sucesión normativa, tendremos que en el caso B, había 4 tipos de relaciones: supletoriedad, subsidiariedad, conflicto y sucesión normativa, y en el caso E, habrá 2, complementariedad y suplementariedad. A continuación veremos caso por caso, señalando su contenido y los principios que operan en él. 2. Una sola norma aplicable, pura. En esta situación, a determinado supuesto de hecho le resulta aplicable una única norma jurídica. Esta, para el efecto concreto de su aplicación al caso, es perfectamente autónoma en tanto cubre todo el supuesto de hecho. En este sentido la denominamos pura, sin ignorar que toda norma está en indispensable relación con el conjunto de la normativa, dado que integra un sistema jurídico. Aquí el único principio que puede actuar es el llamado in dubio pro operario. Este consiste en elegir entre varios sentidos posibles de una norma, aquel que sea más favorable al trabajador. Si tenemos una sola norma, puede ocurrir que ella sea oscura, ofreciendo dudas sobre su interpretación, que deberán resolverse en favor del trabajador. 3. Una sola norma aplicable, pero relacionada con otra. En este caso, tenemos que, a fin de cuentas, hay una sola norma aplicable al supuesto de hecho, pero aquella se encuentra en relación, de varios modos posibles, con otra norma. Recogiendo las definiciones de Martín Valverde, ubicamos en este caso las 3 siguientes situaciones: supletoriedad, subsidiariedad y conflicto, a las que añadimos una cuarta, sucesión normativa. Las explicamos a continuación. A. Supletoriedad. Para el supuesto de hecho se aplica el precepto X de la disposición A, en defecto de previsión de dicho supuesto en la disposición B. Esta situación se presenta en nuestro ordenamiento, en los siguientes casos. La ley respecto del convenio colectivo, en lo no previsto en el convenio rige supletoriamente el mínimo legalmente fijado. Esto ocurre, por ejemplo, cuando si no se pacta el importe de las horas extras, debe abonarse el 25% de sobretasa, convenio número 1 OIT, artículo 6, o cuando si las partes de la negociación colectiva no fijan el monto del incremento adicional, se aplica un reajuste al sexto mes indexado con la inflación del período. La ley civil respecto de la ley laboral, por mandato del artículo 4 del título preliminar del Código Civil, este se aplica supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que éstas no sean incompatibles con su naturaleza. Hay materias en las que las disposiciones del Código Civil son perfectamente aplicables al campo laboral, como es el caso de las disposiciones del propio título preliminar y las que regulan instituciones como la capacidad, el acto jurídico, las obligaciones, etc. Creo que el período histórico en que, por reafirmar la autonomía del derecho civil, a partir de las obvias y profundas diferencias que en muchos casos subsisten, se encuentra superado. En este sentido, considero que la obra de De Buen constituye un magnífico esfuerzo por hallar los puntos de encuentro válidos entre ambos campos. La costumbre llamada respecto de la ley o el convenio colectivo, este es el caso de la costumbre cuando es invocada por una norma para regular algo no previsto por esta. La doctrina señala que solo en estos supuestos de llamamiento, la costumbre adquiere carácter de fuente del derecho. En nuestro ordenamiento, como bien ha anotado Rubio Correa, el sistema de fuentes omite mencionar la costumbre, el artículo 233,6.
de la Constitución, repetido por el 8 del título preliminar del Código Civil, indica que ante el defecto o deficiencia de la ley se acude a los principios generales del derecho, aunque el Código Civil se remita a la costumbre en las 25 situaciones que ha identificado el citado autor. En todo caso, también concuerda la doctrina que el espacio para la costumbre es residual en el campo laboral, más aún por la abundancia normativa que he mencionado antes. La ley respecto de la autonomía de la voluntad. Por último, hay casos en los que una norma dispositiva, que permite el juego de la autonomía de la voluntad, reaparece imperativamente cuando ésta no ha actuado. Tal es lo que ocurre cuando al trabajador injustificadamente despedido se le brinda por ley la opción de elegir en ejecución de sentencia entre su reposición o la terminación indemnizada, otorgándole un plazo para dicho efecto, a cuyo vencimiento solo tendrá la segunda alternativa. Ley 24.514, artículo 12. B. Subsidiariedad. Para el supuesto de hecho S se establece ad hoc la disposición A, en tanto no aparezca la disposición B, a la que corresponde normalmente regularlo. 7. Este es el caso de las normas transitorias o provisionales, destinadas a tener una vigencia más o menos efímera, hasta que surja la norma definitiva. Ejemplos de esta situación en nuestro ordenamiento tenemos en la 11ª disposición general y transitoria de la Constitución, que garantizaba la sobrevivencia del fuero de trabajo hasta que se dictara la Ley Orgánica del Poder Judicial, al cual el primero debería integrarse en aplicación del principio constitucional de unidad de la función jurisdiccional. Lo mismo sucede en el caso de la segunda disposición transitoria de la Ley 24.514, que facultaba a la autoridad administrativa de trabajo a seguir conociendo de los procedimientos contra los despidos hasta que asumiera esa función exclusivamente el fuero de trabajo. Un tercer ejemplo constituye la Directiva 0886 del citado fuero que ha reglamentado la Ley 24.514 en sus aspectos procesales en un evidente exceso de atribuciones hasta que el Ejecutivo cumpla con dictar el verdadero reglamento. Conflicto. Para el mismo supuesto es la disposición A, establece el precepto X y la disposición B, el precepto Y, siendo X e Y incompatibles. Aquí estamos, como señala el citado autor, ante una situación de divergencia y no de contradicción entre dos normas, que no se resuelve por ello con la derogación sino con el desplazamiento de una de ellas. La norma postergada será la menos favorable al trabajador, por lo que en este caso opera el principio de la norma más favorable. Este principio actúa, como sostiene Ojeda Avilés en la concurrencia de normas de distinto rango, para seleccionar la aplicable. Casos de posible operación de este principio en nuestro ordenamiento serían los siguientes. 1. Entre ley y convenio colectivo, si el mismo supuesto de hecho se encuentra incompatiblemente regulado por una ley y un convenio colectivo, se preferirá este, que presumiblemente contiene la norma más favorable, caso contrario, sería nulo por afectar un mínimo legal. 2. Entre convenios colectivos, muy poco probable en el plano territorial en nuestro sistema de contratación por empresa, en el que no hay cruces entre un convenio y otro. Podría ocurrir en el plano temporal. 3. Entre tratado internacional y norma nacional, claramente se preferirá la norma más favorable, al margen de la jerarquía. Lo expresa nítidamente la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, para el caso de la relación entre los convenios y las legislaciones nacionales, en su artículo 19,8. De sucesión normativa. En este caso estamos ante la derogación de una norma por otra. Esta puede afectar ciertos derechos de los trabajadores si la regulación de la posterior resulta para ellos menos beneficiosa que la contenida en la anterior o si no los contempla. Aquí opera, pues, el principio de la condición más beneficiosa, para impedir la disminución de los derechos adquiridos por el trabajador. También en este campo puede actuar la retroactividad benigna, prevista por nuestra Constitución en su artículo 187. La nueva ley podría disponer su vigencia respecto de los hechos ya cumplidos, producidos al amparo de una norma derogada, si aquella fuera más favorable al trabajador. 4. Varias normas simultáneamente aplicables. Tenemos aquí dos posibles relaciones, complementariedad y suplementariedad, que veremos enseguida. A. Complementariedad. Para el supuesto de hechos se aplica el precepto X de la disposición A completado con el precepto X de la disposición B. Esto ocurre en varios supuestos de remisión de una norma a otra que la completa.
Tal es el caso de la actuación conjunta de la ley civil y la laboral, cuando ésta se remite expresamente a aquella, como sucede reiteradamente en el ámbito procesal. También ocurre cuando, por ejemplo, las multas que puede imponer la autoridad administrativa de trabajo están referidas a un número determinado de ingresos mínimos mensuales, por lo que habrá que acudir a la norma que fije estos, o cuando la compensación por tiempo de servicios tiene como tope, según los períodos, cierto número de remuneraciones mínimas vitales, debiendo hacerse igual operación. De otro lado, se presenta también este supuesto en los siguientes casos. 1. Entre ley y reglamento, cuando éste completa, con ciertas precisiones, pero sin ampliarlos, los derechos contenidos en aquella. 2. Entre la costumbre llamada y la ley o entre el convenio colectivo y la ley, cuando las primeras crean derechos puntuales no previstos en la ley, pero en una materia regulada por esta. 3. Entre convenio y convenio, este sería el caso de la contratación articulada, inexistente en nuestro medio, pero abundante en otros sistemas, en virtud de la cual, un convenio colectivo de ámbito general es sucesivamente completado por otros pactos más específicos en las materias dejadas al efecto. En todos estos supuestos, las normas se necesitan recíprocamente, porque ninguna de ellas basta para la regulación completa del caso. B. Suplementariedad. Para el supuesto de hecho S se aplican simultáneamente el precepto X de la disposición A y al precepto X más N de la disposición B. En este caso actúa el llamado principio de norma mínima, que es una característica de las normas laborales relativamente imperativas, que permiten su mejoramiento por otras. La relación de este tipo por excelencia es la que se produce entre la ley y el convenio colectivo. Todos los mínimos fijados por ley son incrementables en favor del trabajador por vía del convenio colectivo, reducción de la jornada ordinaria, elevación de la remuneración mínima, mayor descanso o pago vacacional, etc. Aquí las normas son autónomas entre sí, considerándose que se aplican simultáneamente, dado que la materia de una ha sido absorbida y mejorada por la otra, que supone la anterior. 5. Ninguna norma aplicable. Finalmente, tenemos el supuesto de hecho para el que no hay norma aplicable, configurándose la situación que se conoce como laguna jurídica. En estos casos no operarán los principios de interpretación ni de selección de las normas como los descritos antes, dado que hay ausencia de normas, sino los de integración, que buscan justamente subsanar la omisión con los principios generales del derecho.